Muchísimas gracias y gracias a Marco. Ha salido a una entrevista, creo que no le ha dado tiempo de volver, pero muchísimas gracias a la Universidad del Externado y por supuesto al evento Colombia 4.0, que estoy encantado de estar aquí. Yo voy a hablar de la transformación tecnológica, socioeconómica y medioambiental hacia las Smart Cities. Smart Cities no solo es tecnología, sino muchísimo más. Tecnología es una herramienta, pero vamos a ver las tendencias y la razón que vamos a tener que apostar por las Smart Cities. Es un viaje rápido, os voy a dejar la información al final, también va a estar disponible la presentación a través de la web, ¿vale? O me lo pedéis, tenéis mi mail al final. Socioeconómico, tendencia importante número 1. El volumen de personas del mundo está creciendo de forma muy rápida y pronto vamos a alcanzar muchísimos millones más alrededor del mundo. ¿Y dónde? En las ciudades. Las ciudades es el sitio donde la gente va a ir a vivir. Entonces, tenemos que cuidar el tema y reflexionar sobre este aspecto y tenerlo en cuenta. Otro tema importantísimo, hay una diversidad entre los ricos y los pobres que está creciendo. Y tenemos que tener acciones para resolver ese problema, para que todo el mundo tenga una vida digna. La corrupción. Hay que luchar contra la corrupción, porque la corrupción roba dinero de la sociedad y de la gente, y si nos roban el dinero hay miles de cosas que no podemos hacer. Si intentamos quitarla o eliminar la corrupción, vamos a tener muchísimo más recursos para hacer cosas para el bien de toda la población. Nuevas estructuras familiares, ya no las familias es mamá, papá y 2 hijos o 3. En España, por ejemplo, donde yo vivo, la estructura familiar más común es una persona. Y luego hay mezclas, soy sueco, entonces allí pues hay 2 padres, otros 2 padres, 2 hijos de esta pareja, no sé qué. Hay algunas semanas donde hay 2 padres, un madre y un padre, y otras semanas cuando hay 2 padres y 4, 5, 6 hijos de las parejas ex de todos. Entonces tenemos que pensar en la ciudad, cómo funciona, dónde vivimos, con dónde distribuimos estas familias y cómo facilitamos ese tipo de vida para ellos, porque es una realidad que no va a cambiar. Cada vez seamos mayores. En 2010, 12% de la población tenía más que 60 años. En 2050 va a ser 25%. ¿Vale? Entonces, además, miramos más hacia el futuro. Quizá, como vamos a vivir eternamente, o a lo mejor hasta los 200 años, ya tenemos un mayor problema, lo que conlleva esta población más mayor. La accesibilidad juega un papel cada vez más importante. Este es un ejemplo en Medellín, fantástico. No ves, tienes problemas de movilidad. Hay que pensar en infraestructuras para que sean inclusivas y dan acceso a todo el mundo. Capacidad intelectual o física, diferente, pero a todo el mundo. Bueno, movimientos sociales. Cada vez vemos diferentes movimientos sociales. Ya no estamos contentos con nuestros partidos políticos, perdóname, pero buscamos otras formas de expresar nuestra opinión. Esos no responden a la necesidad de hoy en día de una democracia representativa, sino tenemos que buscar otras formas, encontrarnos físicamente, pero este es solo un espejo de todo lo que pasa en las redes sociales. Y esto es un ejemplo, ¿no? que estamos continuamente con nuestras redes sociales, es una forma de relacionarnos, es una capa adicional a estos encuentros físicos. La globalización, pues aquí dentro hay gente de todo el mundo, ya la información viaja y estamos trabajando, las empresas trabajan 24 horas alrededor del mundo, no paramos nunca, la información fluye y la globalización es un efecto que tenemos que acostumbrarnos a ellos y sacar provecho de ello y también tenerlo en cuenta cuando planificamos las ciudades. El tema de trabajo ya no es un trabajo para toda la vida, trabajo es cada vez menos físico, cada vez más conocimiento, digitalizado, trabajamos no solo sino en red. La robotización, tenemos que aprender a trabajar con los robots y también a los cambios continuos, el aprendimiento continuo. No hacemos una carrera ya y luego dejamos de aprender. Tenemos que aprender todos los días, formalmente e informalmente, a través de la red o a través de personas.
La economía está cambiando, la economía ya no es la tradicional economía de empresas que producen y venden sus cosas. Ni siquiera son ya los Airbnb y Uber, bueno, están, pero en el futuro. Sino son economías donde la gente trabaja de tú a tú, donde quitamos los bancos, donde quitamos los Airbnb y los Uber, sino trabajamos nosotros directamente a través de las soluciones blockchain, por ejemplo, que ha mencionado el señor anterior. Perdóname, soy muy malo de nombres. La criptoeconomía, la economía paralela a lo que pasa hoy en día. El tema de Bitcoin, etcétera, lo habéis oído, pero eso es solo una parte. Hay miles de tipos de economías, criptoeconomías, que juegan un papel paralelo a lo que hay hoy y tarde o temprano todas las economías, incluso los de los estados, etcétera, van a ser criptoeconomías. La colaboración pública-privada. Las entidades públicas pueden hacer muchas cosas, pero cada vez, desafortunadamente, tienen menos fuerza económica en general y tienen que colaborar en un win-win con las empresas privadas. Esas han sido algunas tendencias socioeconómicas, no todas, pero importantes. Importantísimo, los objetivos del desarrollo sostenible. Eso tiene que ser un acompañante en todo el viaje que hacemos hacia todos los desarrollos de productos, de soluciones de Smart City, cumplir estos objetivos porque tenemos un problema gravísimo del cambio climático que hay que resolver y como dice mi paisana Greta esta de 16 años, que hay que resolverlo ya, no dentro de 30 años, ¿vale? Es que yo estoy totalmente de acuerdo. El calentamiento global, pues estamos sufriendo y viendo ya en realidad cómo afecta esto, el cambio climático, el calentamiento, y en zonas donde antes se podían crecer hortalizas, fruta, etcétera, ya son prácticamente desiertos. La contaminación del aire. Ya hemos llegado, pues en 2018, en junio, a nivel global, a una contaminación que supera lo que es saludable. Bueno, cientos de miles de personas al año, o millones, mejor dicho, por la contaminación del aire y luego nos quejamos de otros efectos, ¿no? Pero esto es importantísimo. El aire, lo que respiramos 24 horas al día, es un punto clave para el bienestar de la gente. Hay acuerdos de desarrollo sostenible, etcétera, pero evidentemente no van suficientemente rápido porque vemos que ya no estamos cumpliendo, estamos incumpliendo todas las veces. Y luego otro acuerdo, incumpliendo, pero hay que ponerse las pilas, ¿vale? Entonces, y hay que tener esto en cuenta, pero el problema es que estas son decisiones a largo plazo, que no ganamos voto a corto plazo, ganamos voto con otras cosas, pero hasta ahora yo creo que los votos vamos a sí ganar con esfuerzos de cambio climático, que no son cómodos para la gente, son incómodos, que restringir tráfico, obligar muchísimas más otras energías renovables, etcétera, es incómodo, es caro, pero tenemos que hacerlo. La otra tendencia que es importantísima es la digitalización de la red eléctrica, que antes ha sido una red tonta de generación, transporte, distribución y consumo. Ya hay otras formas, digitalizamos esta red, incluso, la integración de las energías renovables es clave. Tenemos que pensar cuando edificamos nuevos edificios cómo generamos energía en ese edificio y cómo generamos energía alrededor de las carreteras, etcétera. Cómo podemos hacer lo que se llama generación distribuida. La generación distribuida es muchísimo más eficiente, significa que captamos la energía cerca del edificio, cerca del punto de consumo, donde lo consumimos y no perdimos un montón de energía en el transporte, etcétera. El autoconsumo. Esto es en Brooklyn, en Nueva York, donde hay una red de generación de energía en los tejados, distribuyen entre los vecinos y consumen la energía. Luego hacen intercambio de pagos a través de blockchain, pero hay modelos que podemos probar que a veces, evidentemente, necesitamos el apoyo legal para poder hacerlo, pero el autoconsumo es importantísimo, sobre todo para la carga de vehículo eléctrico, etcétera. El tema de la energía, almacenamiento energético, es muy complicado, hay mucho desarrollo, pero tenemos que aprender a almacenar energía en nuevas y alternativas formas,
porque es la clave de captar las energías renovables cuando hace sol, cuando hace viento, y luego consumirlo pues, por la noche o cuando queramos. El vehículo eléctrico está ya entrando bastante fuerte en algunos mercados. En Noruega, por ejemplo, creo que son 40% de los vehículos nuevos son vehículos eléctricos, y eso es algo necesario para poder conseguir una mejor calidad de aire, etcétera, y luchar contra el cambio climático. Los smart meters, esto es el punto entre el proveedor energético y el consumidor, donde podemos llegar a digitalizar no solo la red general de distribución y transporte, sino incluso el hogar, el edificio, la oficina, y digitalizarlo y ser muchísimo más eficiente con la energía, porque energía es escasa y hay que tratarlo con mucho más cuidado de lo que hacemos hoy en día. Hay muchos sellos alrededor de la eficiencia energética en los edificios. En los edificios consumen alrededor del 40% de la energía, igual que el transporte, otros 40 más o menos. Y entonces, en Europa se está trabajando muchísimo sobre el ahorro energético, y a partir de 31 de diciembre del año que viene, todos los edificios en Europa tienen que ser edificios de consumo de energía casi nula. Es decir, no pueden consumir prácticamente la energía. La poca energía que consumen tiene que estar generado en el próximo entorno del edificio, si energía solar, geotérmica, eólica, o a través de un district heating. Esto es una revolución que afecta a todo el sector de la construcción y es importantísimo. Otro tema ya hacia el futuro son edificios que generan más energía y que consumen, y esa energía podemos utilizar para cargar el vehículo eléctrico, podemos inyectarlo en la red para consumirlo en otros sitios, pero son conceptos interesantes. La rehabilitación, no podemos hablar solo de la nueva construcción, porque la gran mayoría de la edificación que tenemos en el futuro existe ya. Tenemos que buscar herramientas políticas, estrategias y soluciones tecnológicas para mejorar el parque inmobiliario que tenemos. Distintos sellos que conocéis que garantiza para el que compra que la vivienda o el edificio o la oficina o el hotel tiene esas características y cumple y es eficiente energéticamente, y tiene otras características beneficiosas para los inquilinos. La comida, tenemos que ya empezar a generar comida dentro de las ciudades, igual que la energía. Generar comida donde lo consumimos. No podemos tener esa enorme producción, luego en transporte todos los días de carne, verduras, etcétera, porque contamina muchísimo, consume muchísima energía. Entonces se está buscando ya nuevas formas para hacer crecer comida dentro de las ciudades y lo más cerca del consumidor posible. El agua limpia también, evidentemente, y la calidad de aire que nombré antes, es que son claves para el bienestar y una ciudad inteligente. Que somos cada vez más conscientes sobre el medio ambiente, y eso es algo que tenemos que asumir todos. Tenemos que pensar no solo en lo que nos obliga la normativa, las leyes, etcétera, sino realmente reflexionar. Necesitamos todo ese plástico que está alrededor de la comida cuando compramos. ¿Es necesario que cojamos una bolsa de plástico? ¿Es necesario todo eso? Yo creo que no, y la concienciación y la responsabilidad del individuo no puede solo esperar que otros van a decir lo que tenemos que hacer, sino tenemos que investigar y mirar cómo podemos ser más conscientes medioambientalmente. Bueno, gracias por la ayuda. Y otra cosa súper interesante para las ciudades, se habla de las ciudades inteligentes, pero la ciudad sostenible es una pata, un tema paralelo que es súper importante. ¿Por qué? Porque las ciudades ya no tenemos que integrar la biodiversidad dentro de las ciudades para el bien de nosotros, las personas que viven allí, y para el bien perdón, ya me he perdido un poco, me quedan 10 minutos, voy avanzando. Vale, entonces hay formas y herramientas para hacer esto. En los planes urbanísticos tiene que contemplar la gestión de tráfico, la gestión de agua, cómo los animales pueden tener sus recorridos cruzando las ciudades, etcétera. Eso también es una cosa muy importante. Vale, y vamos hacia lo que es la economía circular. La economía circular, que todo lo que metemos dentro del ciclo del consumo, toda la energía y todos los productos, que los podemos recuperar y volver a meter esto, ¿vale?
La tecnología, la digitalización no se escapa a nadie, ¿no? Entonces es una tendencia que está como una capa encima de todo esto. Las infraestructuras tecnológicas son cada vez más importantes. Aquí en Colombia sé que tenéis vuestras características, en otros países hay distintas características, pero desde mi punto de vista las infraestructuras tecnológicas es la clave para construir unas ciudades y un entorno inteligente no solo en las ciudades, sino para todo el territorio. La fibra óptica es una tecnología y lo que todo el mundo está hablando ahora es sobre 5G, que va a salvar todo, va a ser lo mejor. Yo creo que no, pero es un ingrediente importante que nos va a permitir hacer muchas cosas que no nos permite hacer ahora. Pero si ni siquiera tenemos 3G en sitios, yo creo que primero podemos hablar de eso y luego podemos hablar de 5G. Siempre conectados, estamos 24 horas prácticamente conectados e incluso dicen, no, por la noche apago el móvil, pero también estás conectado porque está conectado en nuestras alarmas, está conectado en para gente que está enferma, etc. La conectividad es continua y tenemos que vivir con ello. El Internet y el mobile first que nombró una persona aquí antes bueno, creciente evidentemente, es el hilo conductor de todo esto que podemos estar conectados. El cloud computing, es un paso más en la digitalización, que dejamos tener servidores, dejamos de tener ordenadores para almacenar las cosas, sino todos los servicios, todo ya está en la nube. Evidentemente está en ordenadores, pero muchísimo más eficientes que distribuidos en cada pequeña oficina, etc. El Big Data, la cantidad de data que se está recogiendo, por supuesto, los que más datos recogen son las grandes empresas de Facebook, Google, etc., pero es simplemente como una tendencia que es importantísima el Data Analytics, el Machine Learning, para poder hacer una sociedad muchísimo más eficiente, porque hay datos ahí que no podemos resolver de forma manual o observarlos, sino tenemos que utilizar algoritmos, por ejemplo, para crear la inteligencia artificial que va a ser lo que incluso en muchos casos va a dominar nuestras ciudades, decidir por nosotros lo que pasa en las ciudades y también, evidentemente, en nuestras vidas, que ya están haciendo. El datos abiertos, que el ejemplo de Bogotá es importantísimo, abrir los datos de las ciudades para poder construir nuevos servicios que no construir la ciudad, pero que podemos construir nosotros. El Data Analytics, antes hacíamos aplicaciones que dicen, hay un problema en esta esquina, aquí hay un graffiti, etcétera, pero hoy utilizamos algoritmos, analizamos los Twitter y vemos directamente dónde están los grafitis, dónde una persona se ha caído, dónde ha habido un robo, dónde una lámpara no funciona. La ciberseguridad es cada vez más importante. Toda nuestra infraestructura y todos los sistemas de las ciudades, de las personas, de las privadas y de las empresas tiene que protegerse y eso es una cosa permanente, una capa permanente para que no nos roben los datos, para que no manipulen eso. Otro tema es blockchain, es una herramienta, una tecnología que puede revolucionar también muchas cosas y resolver muchos aspectos sobre las ciudades inteligentes. La sensorización, cada vez hay más sensores alrededor del mundo, pues yo creo que en tema de IoT estamos acercándonos a más o menos 50 billones de puntos de IoT y esto es solo el comienzo. Todo va a estar conectado, Internet de las cosas. Los wearables, vamos a llevar la tecnología encima de nosotros, no siempre con un móvil, que al final es una interfaz incómodo. En Suecia hay una empresa que te mete un microchip por $150. Entonces, es tener RFID y hay empresas y gimnasios y tal, está conectado a esa red, entonces vas al gimnasio, pasas la mano y te abre la puerta y no tienes que tener ni tarjeta ni móvil. €150. Y eso es el comienzo, porque ya que hemos empezado con esto, las mejoras tecnológicas de los hombres. Pues vas a decir, wow, pero es verdad que ya lo estamos haciendo para reproducirnos, para tratamientos psicológicos y físicos, por ejemplo, que tenemos prótesis que lo podemos controlar con el cerebro, esos ya existen. Y en el futuro vamos a hacer ingeniería sobre el hombre, vamos a hacer cyberwares, imprimir piezas en 3D
y mejorar nuestras calidades visuales, oídos, un montón de cosas. Es una tendencia súper interesante. Los robots, evidentemente, que hacen cosas increíbles, impensables hace unos años, nos van a acompañar en todas nuestras vidas, igual que la industrialización 4.0, donde cada vez hay menos personas trabajando en la industrialización y más robots. Los coches y vehículos autónomos que ya conducen perfectamente solo es un tema político y estrategia de los grandes fabricantes de coches, etcétera, que viven del consumo energético o sobre todo la gasolina, etcétera, pero ya existen y es una alternativa que está creciendo muchísimo y va a ser una realidad o es pero realmente implementación real en pocos años. Pero y eso ya no mola. Lo que mola ahora es los vehículos autónomos que vuelan. Esto es lo último, pues lo están implementando en Dubái, por ejemplo, taxis que vuelan, autónomos, no tienen conductor, tú lo coges, te lo llevas al sitio y pagas probablemente con el móvil también. Las superficies digitales que nos rodean en las ciudades con información continua, realidad aumentada, la realidad virtual y las apps, pues los utilizamos continuamente y mucho más lo vamos a hacer. Los materiales de la construcción de nuestro entorno es y va a ser más inteligente. La impresora es en 3D, el BIM, que es una forma de digitalizar en la construcción y crear gemelos digitales de muchos elementos, vehículos, ciudades, edificios, barcos, etcétera, para optimizar el análisis y la gestión. Edificios inteligentes, bueno, entonces, llegamos a todas estas tendencias y ¿dónde termina? Pues yo quiero decir, algunos dicen que Smart Cities es donde se aplica la tecnología de información para la mejor gestión. Yo creo que hay que ir un paso más, porque las Smart Cities realmente utilizan la tecnología de información para su administración y para sus servicios, pero necesitan integrar e interconectar los distintos servicios para un mejor desarrollo económico, social y medioambiental. Y ahora las ciudades, los gobiernos, todo está organizado en silos, donde las personas no hablan ni entre ellos y ni mucho menos las tecnologías. Lo que tenemos que implementar son plataformas que permiten la conectividad entre estos distintos sistemas para ser muchísimo más eficientes y crear nuevos servicios y automatizar servicios y no que tenemos que depender tanto de la gente y tanto de que alguien llama o conecta una cosa tonta cuando podemos automatizar esto de forma súper eficiente. Entonces, las Smart Cities incluyen, pues evidentemente, la gobernanza inteligente, los servicios para la gente, pues medicina, formación, seguridad, incluyen la economía, que es importantísimo, el desarrollo económico, emprendimiento, etcétera, la movilidad inteligente. Ahora, las horas que perdimos aquí fuera y la contaminación que genera es un desastre. Tenemos que generar nuevas formas, no de vehículos o coches. El problema no es el coche. Tenemos que hacer una movilidad intermóvil sostenible y utilizar distintos tipos de movilidad. Entonces, conclusión, las Smart Cities no es un modelo único, no es un modelo fijo, sino cada ciudad tiene que construir su propia ciudad inteligente, porque los condicionantes geográficos de la población, historia, dónde está localizado geográficamente, etcétera, varían en cada ciudad. Lo que lo que necesita la población también, evidentemente, y los servicios que tenemos capacidad para construir. Algunos 4 ejemplos. En Londres, una ciudad inteligente, todos estos ejemplos evidentemente incluyen todo, pero sus objetivos principales en Londres, por ejemplo, movilidad, salud y energía. En París es el Open Innovation, innovar a través de los datos. En Ámsterdam es la movilidad y el medio ambiente. En Barcelona es la participación ciudadana, que es el eje de su desarrollo de ciudad inteligente. En Nueva York es el intercambio de datos e interoperabilidad. En Singapur es la movilidad, la salud y administración pública. En Medellín, pues diría que es movilidad, integración social y el desarrollo económico. Y Dubái, la administración digital y la visión futurista con los helicópteros que vuelan solos, etc. Y ahora llega la pregunta,
qué ciudad queremos, cuál es nuestra ciudad, cuáles de estas cosas son importantes para nosotros. Yo creo que hace falta no dejarnos en las manos de los proveedores de las soluciones Smart Cities, ni de los políticos, ni de nadie, sino pensar realmente en una visión del futuro, cómo queremos vivir nuestra vida, cómo queremos que sea la ciudad, cómo queremos que sea nuestra sociedad y nuestras relaciones sociales. Pues aquí hay más información si queréis, mis datos. Si queréis información diaria sobre Smart Cities, es un portal que publicamos todos los días, o si queréis suscribiros, ahí está mi Twitter, mis contactos. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la atención.